Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor el día de hoy. Estamos ya en este lunes 24 de febrero. Ya lleva. Hoy también saludamos a todas las mujeres en este día tan importante que rezamos por ellas. Hoy la palabra del Señor a través del libro del Eclesiástico, el capítulo 1 del 1 al 10. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo, ¿quién las escrutará? ¿Quién ha escrutado la sabiduría de Dios? ¿Quién es anterior a todo? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Y así continúa, queridos amigos, la sabiduría, la sofía. Entonces, ahí están los dos elementos esenciales que nosotros siempre repetimos y decimos, porque vea la leitmotiv, vea dice el acento, vea la cara, la Queridos hermanos, algunas veces nosotros pensamos que el hecho de que podemos tener plata, que podemos hacer buenos negocios, que podemos enriquecernos como si fuese que esa es la inteligencia o esa es la verdadera sabiduría. Y no, queridos hermanos, esos son los recursos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos pensar en una verdadera sofía, es decir, tener una verdadera sabiduría de vida. Upea goñantella lleva cuando decimos peala aranducaat. Aranducaat, qué linda esta expresión, ¿verdad? No hace falta ser grandes universitarios de Harvard para poder saber cómo vivir bien. Vivir de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a los mandamientos del Señor, de acuerdo a la ley de la relación de la comunidad. Vea la gran sofía, vea la gran sabiduría. Porque ya lleva un mío oña forma, de tan buenos, oiga, y mon buenero, en las grandes universidades, ¿verdad? Así, venimos con grandes títulos. Pero en vez de lleva la ñan de pueblo, ña se la pobreza, para salir de la situación. Al revés, venimos y explotamos, porque ñan de arandu, sabemos de negocios, pero destruimos la naturaleza, destruimos al hermano, destruimos la sociedad, nos peleamos detrás de riquezas que son riquezas pasajeras. Y así vamos destruyendo nuestro propio hábitat y nuestra propia convivencia. Así es que este día, si yo que fuera, ya lee 1, 2 y 3 veces este libro del Eclesiástico, que nos enseña y nos dice sobre la sabiduría. Para vivir de acuerdo a la propuesta de un Dios que nos quiere y que nos regala todo. Tenemos que ser sabios, tenemos que vivir de acuerdo a la ley que Dios nos ofrece. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.